Bueno, amigos, seguimos con todos ustedes. Yo estaba buscando aquí un tweet. Lo que pasa es que ahora, bueno, no sé por qué. Es que no tenemos ahorita internet. Esta mañana Jesús Chuo Torrealba citaba un tuit del País de España. Hacía un trabajo muy interesante. Un análisis sobre Juan Guaidó, sobre su propuesta actual a Venezuela. Y me pareció interesante, ¿no? Porque él planteaba las vicisitudes y las dificultades que tiene la propuesta de Guaidó, este trabajo del País de España, citado por Chuo Torrealba, para conectar con las necesidades de la gente, que ha sido uno de los grandes puntos de análisis en opinión pública, en materia política, sobre el momento actual que vive el país. Es decir, una Venezuela que atraviesa definitivamente una de sus peores crisis históricas, para muchos la peor, necesita más conexión, necesita conexión con sus supuestos líderes de la política, estén donde estén, pero se requiere más conexión. Pero es un asunto sumamente complejo. Por eso estamos intentando establecer el enlace vía Zoom desde los Estados Unidos con Jesús Eguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental. Fíjense que ayer Nicolás Maduro destacaba que más de 14.000 aspirantes estarán sometiéndose al escrutinio público el próximo 6 de diciembre en las parlamentarias, porque mañana arranca precisamente la campaña para este proceso. Y yo les comentaba también que hay otra convocatoria llamada la Consulta Popular, prevista entre el 5 y el 12 de diciembre, una semana. Es decir, esta convocatoria va a ser, hasta donde sabemos, de participación presencial o también a distancia. Bueno, ya tengo vía Zoom desde los Estados Unidos a Jesús Eguías, presidente de Datincorp, consultor político, electoral y gubernamental. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Saludos a todos. Oye, quería saber en primer lugar si tienes información reciente de algún sondeo de opinión de Datincorp sobre este momento particular y en la perspectiva de las parlamentarias. Bueno, no, nosotros venimos registrando en agosto el nivel de participación de quienes están totalmente decididos a votar el 6 de diciembre. Estaba en el orden del 36% y ha venido subiendo, ya está en el 40%. Aún sigue siendo bajo, pero hay una tendencia quizás a subir. Parece increíble, pero a lo mejor las elecciones de Estados Unidos mañana tengan alguna incidencia, ¿no?, en eso. Si gana Trump, a lo mejor se reafirman las posiciones del todo nada, en fin. Y si pierde Trump, que al parecer, pues de acuerdo a todos los pronósticos, incluyendo la cadena Fox News, que es la que favorece a Trump, según Fox News, Trump está perdiendo las elecciones por aproximadamente 7 puntos ante Joe Biden. Eso puede incidir también en los niveles de participación de los opositores venezolanos, que son los que se están absteniendo en este momento en forma masiva. ¿Por qué tú estableces esa posible incidencia cuando incluso en Venezuela, cuando uno le pregunta a las personas, muchos dicen que no habría mayor diferencia entre un triunfo de Biden y Trump con respecto al caso Venezuela? Bueno, yo pienso lo mismo. Lo que pasa es que muchos venezolanos creen que Trump será la salvación de los venezolanos, porque apenas pasen las elecciones, Donald Trump va a mandar los marines a Venezuela y entonces, bueno, ahí lo que hay es, digamos, apretar las tuercas y luchar por buscar una salida de carácter insurreccional, militar, intervención militar. La actitud de mucha gente ingenua, de venezolanos que se han dejado manipular, hay que decirlo de esta manera, pues es que cada vez que yo escucho a funcionarios de los Estados Unidos, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos,
Eh, Ujú. No está fácil la comunicación, señores. No está fácil la comunicación. Yo estoy buscando aquí un tweet. El tweet, ahora yo pongo en Twitter Jesús Chuo Torrealba y no aparece. Y no aparece, vamos a ver. No sé cómo tendría que buscarlo, pero muy interesante. A veces se lo puedo plantear a Jesús Seguías. Estamos tratando de hacer la comunicación. Estamos tratando de hacer la comunicación. Ya conseguí por aquí a Chuo Torrealba, pero quiero buscar este tweet que él publicaba esta mañana muy temprano. Importante, Trump, Venezuela y la lucha contra un autócrata. Aquí tengo yo el tweet que yo quisiera cuando... ¿tenemos de nuevo el contacto con...? No, todavía no. Estamos intentando el contacto con Jesús Seguías. Pero fíjense esta cita que hace Jesús Chuo Torrealba del diario El País de Madrid, España. Dice: la oposición a Nicolás Maduro dirigida por Guaidó entró hace una semana en una fase de desconcierto después de meses de tensiones internas y con un liderazgo consumido por el desgaste y lucha por frenar el desaliento. Me pareció interesante, me gustaría consultárselo a Jesús Seguías, porque definitivamente la importancia del futuro de Venezuela va mucho más allá del 6 de diciembre. Después del 6 de diciembre vendrá el 5 de enero, vendrán elecciones de alcaldes, de gobernadores y, con toda seguridad, seguirán los grandes desafíos. Tenemos vamos al corte. Bueno, vamos al corte para intentar regresar con el contacto de Jesús Seguías desde los Estados Unidos. Recordemos, es presidente de Dating Corp, consultor político electoral y gubernamental. Sigan allí. Bueno, Jesús Seguías, intentemos de nuevo seguir conversando en la perspectiva del país que va mucho más allá del 6 de diciembre, donde hay una propuesta de parlamentarias, una convocatoria de parlamentarias y una de consulta popular. Chico, leo este tuit de Jesús Chuo Torrealba que cita un titular del diario El País de Madrid, que dice así: la oposición a Nicolás Maduro dirigida por Guaidó entró hace una semana en una fase de desconcierto, después de meses de tensiones internas y con un liderazgo consumido por el desgaste y lucha por frenar el desaliento. ¿Qué importancia tiene para la Venezuela de hoy, Jesús, descifrar estas cosas para mirar hacia el futuro? Bueno, mira, yo creo que los venezolanos que viven en Venezuela especialmente, que están pasando por situaciones indescriptibles desde el punto de vista personal, familias que se están muriendo de hambre en sus casas. Vi un video recientemente de una mujer que empezó a regalar sus hijos en el camino, en su trayecto hacia Colombia. Aquello es, yo te digo, mira, no hay manera de describir aquello, Eduardo. Y yo lo único que puedo decirle a todos esos venezolanos es que en sus manos está la solución a esto. Pero la solución no puede ser mágica. La solución no es idílica. La solución no es plantearse salidas rápidas porque yo necesito resolverlo rápido y cuando se me ocurre rápido, lo único que se me ocurre es la vía más larga, como se ha demostrado durante los últimos 7 años, desde que un sector de la oposición trató de imponer e impuso al resto de la oposición una ruta que supuestamente era la más corta y terminó siendo la más larga de todas y de paso la más imposible de realizar. La tendencia interna en la oposición está llegando a su fin en este momento y quizás esa es la razón por la cual el país de España genera ese titular, porque los venezolanos en este momento de altísimo sufrimiento se sienten en la nada, se sienten imbuidos en un mar de frustraciones, de amargura, de desespero, entramos en modo odio, en fin, y eso es comprensible desde el punto de vista humano, pero
es el momento de pisar tierra, de saber dónde estamos ubicados y donde hay que darle importancia, la mayor importancia es a frenar el sufrimiento de los venezolanos independientemente de los desenlaces políticos. Y muchos dirán, no, es que si no se sale, no, si no se va Nicolás Maduro, no hay manera de resolverlo. Digo, yo creo que no están actuando con iniciativa política, no están actuando con inteligencia política, no están actuando con creatividad política. Y se plantean las cosas en términos mucho más sencillos de lo que la gente piensa. Lo que pasa es que yo todavía, mira, yo no entiendo a qué se debe esa actitud terca de parte de algunos dirigentes que siguen empeñados en una estrategia fracasada que no va a conducir a nada sino en profundizar el sufrimiento de los venezolanos. Ver a políticos de oposición tratando de estimular sanciones que afectan a la población más que al gobierno es algo totalmente contraproducente, es algo incoherente. El tema de la gasolina, por ejemplo, a quien más afecta es al ciudadano común, no al gobierno, porque la poca gasolina que existe en el país, los primeros que la manejan, los que consumen esta gasolina, son los del gobierno. Alegan que si intereses de Estado, seguridad nacional, etcétera, etcétera, y luego terminan hasta bachaqueándola, porque se consigue en el mercado negro a 4 veces más caro de lo que se vende en Estados Unidos. Por Dios. O sea, ¿cuál es el sentido de estimular sanciones en materia de distribución de gasolina en el país? Entonces yo creo que están afectando demasiado al país y además no le están buscando una solución a la crisis. Yo creo que lo más importante en este instante es ver qué es lo que podemos hacer en términos reales, pero no basado en realismo mágico, sino basado en el realismo real. Y vamos entonces al grano, Eduardo. Se ha planteado el tema de la salida de Nicolás Maduro del poder antes del 2024, que de acuerdo a la Constitución es cuando corresponden las próximas elecciones después del 2018. Ahora bien, supongamos que a Nicolás Maduro se le ocurre aceptar la propuesta opositora y decidimos ya ir a elecciones presidenciales. Y estamos sentados en una mesa de negociación. Vamos a elecciones presidenciales. Fijémosles tiempo o condiciones. Primero, cambiar al CNE. Perfecto, primera condición, cambiar al CNE. Y es posible a lo mejor lograr eso. Segundo, obvio, tienes que darle incentivos al gobierno, por lo menos eliminar unas cuantas sanciones internacionales que son realmente, digamos, el único poder de coacción con que cuenta la oposición venezolana. La sanción y la presión internacional. Entonces, continúo. Renovado o cambiado el CNE y se crea un nuevo CNE paritario, equitativo, y ahora vamos a fijar el cronograma electoral. ¿Cuándo serían esas elecciones? ¿En 3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Año y medio? Pues si nos ponemos a pensar, y a la oposición sobre todo, en cuándo sería la fecha apropiada, tiene que ser cuando el padrón electoral, cuando el registro electoral del CNE sea totalmente actualizado, tomando en consideración el éxodo venezolano, el cual está conformado en su mayoría por opositores venezolanos que no estarían en este momento en disposición de votar. A la oposición le conviene que la gente que está en el éxodo vote. Y para que eso ocurra, te pongo un ejemplo. Estados Unidos tiene apenas, en Estados Unidos hay casi 500.000 de venezolanos, pero solamente están en capacidad de votar 50.000. 50.000. Los demás no van a votar. Si nos ponemos a empadronar a esos 450.000 restantes, necesitamos mínimo 1 año, año y medio, para que ellos puedan estar incorporados, sin hablarte de los que están en España, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en toda Europa. Hasta en Australia tenemos gente.
tenemos venezolanos. Tú estás diciendo que deberíamos ir pensando en el referéndum, por ejemplo. Ahí es donde yo digo, si la elección, por la vía que sea, no puede ser antes de enero del 2022, que es pasado mañana, dentro de 14 meses, perdón, resulta que en ese momento justo se cumple la mitad del periodo constitucional de Nicolás Maduro. Y eso no va, digamos, sujeto a ningún tipo de negociación. Nicolás Maduro, si a algún venezolano se le ocurre activar el referéndum revocatorio, Nicolás Maduro no tiene ninguna razón para suspenderlo. Ninguna. Ni para oponerse, porque eso está establecido en la Constitución. Ahora me dirán, pero bueno, si es que ya vemos la experiencia que tuvimos cuando se han opuesto a reconocer la firma y han tratado de impedir que se haga el referéndum. Y es donde yo digo, ¿dónde está entonces el poder de negociación que puede tener la comunidad internacional antes de un año y medio, un año, en vista que tampoco hay condiciones para que ustedes lo saquen por la vía de la fuerza? Pues nos conformamos con que usted acepte la convocatoria de un referéndum revocatorio y que se cumplan los lapsos constitucionales y se cumpla con el cronograma establecido en la Constitución, recolección de firmas si es que el Parlamento no tiene los 2/3 de los diputados, que es mayoría absoluta calificada. Entonces vamos a la recolección de firmas. ¿A qué van a hacer trampa? Ahí es donde la comunidad internacional le dice a Nicolás Maduro, ok, esas elecciones o ese referéndum revocatorio tienen que estar supervisado en Rusia, Estados Unidos y Europa. Yo pregunto, ¿Nicolás Maduro va a rechazar una propuesta como esta cuando tiene a sus propios actores internacionales, sus socios internacionales, exigiéndole también lo mismo? Este es el juego político que no se está practicando. Este es el juego político que se ha desdeñado por parte de la dirección opositora. Entonces, lo más cercano que tenemos nosotros a un cambio de gobierno es el referéndum. En enero del 2022, cuando ya hay condiciones para convocar un referéndum revocatorio, y a Nicolás Maduro se le darán incentivos. ¿Usted está de acuerdo con esa convocatoria? ¿Usted está de acuerdo con esto, con esto y con esto? Si está así de acuerdo, entonces aquí va a haber los siguientes incentivos. Se elimina la sanción tal o cual, etcétera, etcétera, y entre el juego político, y yo no estoy incapaz de decir cuáles serían, pero ahí es donde entra el juego político, pensando en una solución realista. ¿Qué va a pasar en el interín? En el interín de ese año y medio, tiene que haber acuerdos entre el gobierno y la oposición para aliviar el sufrimiento de los venezolanos, por Dios. Y además el año que viene, vienen elecciones de gobernaciones y alcaldías. Uh-huh. Y eso es un poder real que tú no puedes ignorar, como lo ha hecho la oposición en diferentes oportunidades. Es un poder real. No es lo mismo. Jesús. 4 gobernadores, crear 20 protectores, no es lo mismo crear 4 protectores cuando ellos están arruinados que crear 20. Sí. Y más de 200 protectores en las alcaldías. Jesús. Yo digo que llegando a las elecciones de un referéndum revocatorio con más de 200 alcaldías en tus manos y más de 20 gobernaciones en tus manos, no es tanto el poder que estás ganando, es el que le estás quitando al adversario. Jesús, se me agotó el tiempo. Lamento tanta interrupción por problemas técnicos en la comunicación, pero se entendió tu idea, la esencia de tu exposición. Te agradezco mucho y ya tendremos otras oportunidades. Un gran abrazo. Seguro. Saludos cordiales. Jesús Eguías, presidente de Atincorp, consultor político electoral y gubernamental, dándole énfasis a la consideración de los lapsos, de los tiempos dentro de la estrategia política, porque el tiempo pasa y es muy valioso. Regresaremos.